Dios les bendiga, estimados hermanos. Qué bueno que nos volvemos a reunir a través de este medio, siempre con el propósito de llevarles un mensaje de la palabra del Señor. Así que enviamos un cordial saludo a todos los hermanos que fielmente están esperando estas transmisiones para poder alimentar sus almas. Así que para mí es un gusto saludarles de nuevo y quiero invitarles a tener una reflexión en la palabra del Señor. Y este día vamos a reflexionar bajo este tema, la más grande confesión de fe. Y vamos a leer en el libro de Job, capítulo número 13, versículo 15. Es un versículo muy conocido por muchos de nosotros y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Voy a repetir esa frase. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. A esta parte que hemos leído es lo que yo le llamo la más grande confesión de fe. Y la verdad no es la única confesión de fe que hay en la Biblia. En la Biblia tenemos muchas confesiones de fe y que no las estamos menospreciando, pero cuando yo le llamo la más grande confesión de fe a esta parte que acabamos de leer, es por la persona que lo dijo y en las condiciones que lo dijo. Estas palabras fueron dichas por el siervo Job, este hombre que es conocido por todo el pueblo cristiano por la situación que él tuvo que pasar y que nos vuelve a servir de ánimo a nosotros. Él dijo estas palabras que acabamos de leer en el versículo 15: He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Estas palabras fueron dichas por este hombre, quien Dios testificara de que era el hombre más piadoso que haya existido sobre la tierra. Y el hecho de que Dios mismo haya testificado de que no había un hombre tan recto, tan justo como Job, es porque realmente lo era. Hay muchos que quizás puedan decir: yo también soy piadoso, pero una cosa es que lo digamos nosotros y otra cosa es que Dios testifique de ello. La Biblia dice que no te alabe tu propia boca, sino que te alabe el extraño. Y cuando Dios dice que Job era justo, que era un hombre, que no había otro hombre más entregado, más piadoso como él, es porque en verdad lo era. Sin embargo, podemos ver que este piadoso llamado Job probó lo que todo ser humano no quisiera probar en esta vida, y es el sufrimiento, el dolor. Este hombre piadoso pasó por un crisol, pasó por una prueba tan dura que a nosotros nos enseña de que el ser piadoso no significa que no vamos a tener pruebas y tribulaciones. Cuando Job dice estas palabras: aunque Él me matare, prácticamente la muerte era lo único que le faltaba, puesto que todos sabemos que a estas alturas ya sus hijos han muerto. A estas alturas Job ha perdido a su hacienda. A estas alturas Job ha perdido su salud. Incluso sus mismos amigos que supuestamente llegaron a consolarlo se han convertido en sus jueces, y en vez de hacer una ayuda, vienen a ser para él unas personas que traen una crítica, algo que poco abonaba a la situación que Job estaba viviendo en ese momento. Entonces, si Job había pasado todo eso de que ya hablamos, ¿qué le faltaba?
solamente le faltaba morir. Solo eso le faltaba, era lo único que él no había probado. Y me llama la atención que tan fuerte es la fe de Job, que ante esas circunstancias no se ha doblegado. Ante semejante pérdida que ha pasado, su fe sigue intacta, él sigue aferrado a Dios. Y él dice, aunque él me matare. Entonces él está consciente que todo lo que ha pasado, o sea, la situación difícil que ya hemos narrado en los segundos anteriores que él pasó, en esas circunstancias, él reconoce de que Dios está en medio de todo el asunto. Incluso él está dispuesto a morir si es que Dios así lo determina. Por eso es que yo le llamo la más grande confesión de fe, porque para llegar a ese punto, decir incluso el paso de la muerte, habiéndolo ya perdido todo, y seguir aferrado a Dios, hay que tener una gran fe. Hay que estar muy aferrados al Señor para no flaquear ante una situación así. Entonces, ¿por qué muchos cristianos se les termina la fe cuando vienen los problemas? La verdad es que muchos de nosotros hemos sido mal enseñados desde nuestros hogares. Muchas veces se nos ha enseñado que hacer el bien se premia con el bien y hacer el mal pues tiene consecuencia de castigo. Muchos fuimos criados de esa manera. Nuestros padres nos decían, si haces esto bien, te voy a recompensar con esto. Y por el contrario nos decían, si haces esto mal, pues te voy a castigar de esta manera. Y a veces así venimos al Evangelio con ese mismo pensamiento. Y pensamos que por ser piadosos, pensamos que portarnos bien con Dios, pensamos que por vivir en una obediencia plena con Dios, no vamos a sufrir. Y pensamos que estar en una congregación, ser parte de una iglesia, estar activos en una iglesia, pensamos muchas veces que por estar en esa condición de vida piadosa, Dios no va a permitir ningún sufrimiento en nuestras vidas. Y eso es lo que yo le llamo el ser mal enseñados, porque no es lo que la sagrada palabra de Dios enseña. Los piadosos también sufren. Los piadosos no son inmunes al dolor y al sufrimiento. Hoy vivimos tiempos donde ha quedado demostrada la fragilidad humana. Vivimos tiempos donde ha quedado demostrado lo frágil, lo débil que es el ser humano. ¿Cuántas personas quizás tengan la oportunidad de oír esta reflexión están pasando momentos quizás de enfermedad? Personas que han estado muy activas en las congregaciones, personas que quizás han levantado iglesias, personas que han levantado ministerios muy hermosos en las congregaciones. Y entonces, de repente, ellos creen que por estar en esa condición no les va a venir ninguna enfermedad, ningún ataque. Pero de repente se enferman, de repente están en un hospital y de repente puede venir también la muerte. Y es allí donde muchos reclaman y dicen, Señor, pero ¿por qué si yo hago esto? Señor, si yo hago lo otro. Señor, si yo me dedico a esto. Porque reaccionamos así porque pensamos de que no merecemos como hijos de Dios, no merecemos como gente que trabaja en el reino de Dios, como gente que está activa en una iglesia, pensamos que no merecemos sufrir. Por ahí hay una secta que tiene como lema, pare de sufrir. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a la gente? Que el sufrimiento no debe ser parte de la humanidad.
Le estamos enseñando a la gente que un cristiano no debe sufrir. Cuando un cristiano es enseñado de esa manera y cuando se ve en medio de las dificultades, es allí donde muchos retroceden, donde muchos se vuelven quejosos, se vuelven amargados contra Dios. No es así, hermano. Job nos enseña que podemos ser muy agradables a Dios. Job nos enseña que podemos ser las personas más entregadas a Dios y aún así no vamos a escapar de los sufrimientos. Tenemos que aprender a mantener nuestra fe en Dios, no importando las circunstancias externas, no importando lo que suceda a nuestro alrededor. No importa, hermano y hermana, la situación que estás viviendo, eso no significa que Dios te ha abandonado, o lo peor, que Dios te está castigando por haber hecho esto o lo otro, que a Dios no le agradaba. Los hombres fieles como Job, los más piadosos como Job, también sufren. ¿Y por qué? Porque nuestras vidas están sujetas a la voluntad del Señor. Por eso, nuestras vidas están bajo el control de Dios y las cosas suceden como Él las ha planificado. Y Él no tiene por qué decirnos, Él no tiene por qué avisarnos ni darnos explicaciones. Dios sabe lo que está haciendo. Por eso es que Job pudo aguantar hasta este punto, porque lo único que no había probado, ya probó lo que es perder hijos, ya probó lo que es perder los bienes materiales, ya probó lo que es perder la salud. Lo único que no ha probado, que no ha saboreado, es la muerte, pero su confesión de fe es esta: aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Porque Él sabe de que aún la muerte para los santos debe de ser en esperanza. La muerte no es el final para un hijo de Dios. Entonces esa es la confesión que nosotros también debemos de mantener, estimados hermanos. Tú que tal vez tienes enfermo a un familiar, tú que tal vez estés pasando una tribulación grande, de dificultad, y que has comenzado a flaquear, quizás has comenzado a comparar, o más bien a decir: ¿por qué Dios me paga con esto cuando yo he hecho esto con Él? Realmente nosotros no podemos oponernos a la santa voluntad de Dios. Él tiene el control de todo, de toda nuestra vida. Entonces, la muerte no es lo peor que nos pueda pasar a nosotros, porque Job dijo: aunque venga la muerte, en Él esperaré. Aunque venga la muerte, yo estaré confiado en el Señor. Así que, hermanos, nuestra fe siempre será probada. Nuestra fe no tiene que ver con palabras. Nuestra fe no tiene que ver solamente con expresarla con la boca, sino demostrarla. Y la fe se demuestra en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Y así como Job, en medio de su tribulación, está dispuesto a morir confiando en Dios, yo te pregunto ahora: ¿cuál es tu sufrimiento? ¿Cuál es? ¿De qué manera reaccionas? Tenemos que tener una reacción de fe. Y si tú sientes que tu fe ha comenzado a menguar, que tu fe ha comenzado a debilitarse, si incluso le has hecho reclamos a Dios, debemos pedirle perdón por esa actitud, porque un cristiano debe mantener su fe hasta el final. ¿Cuántos siguieron a Jesús cuando Él repartía pan y pescado? Eran muchas las personas, miles iban detrás de Él.
Pero cuando Jesús les explicó que su reino no se trataba de comida y bebida, muchos le dieron la espalda. Así es la fe, estimados hermanos. Como hijos de Dios debemos saber que Él es soberano y que no porque nos falte esto o porque nos falte lo otro, porque pierda esto o pierda aquello, mi fe debe cambiar. No, nuestra fe en Dios vamos a mantenerla hasta el último día de nuestra vida. Así que mi consejo en esta reflexión es que imitemos la fe de Job, la más grande confesión de fe. Es decir, aunque Él me quite todo y aún que Él me mate, yo en Él esperaré. Esperemos en Dios todos los días de nuestra vida. Confiemos en Él. Él sabe lo que está haciendo. Y en el caso de Job, todos sabemos que su situación no terminó en muerte. No todo sufrimiento, no toda enfermedad terminará en muerte. En el caso de Job, Dios lo sanó, Dios le dio el doble de lo que él tenía como una recompensa a esa fe que él mantuvo en los momentos difíciles. Y esos planes son los que nosotros ignoramos. Dios siempre tiene planes en medio de las situaciones que pasamos. Quizás dentro de 1 año, de 2 años, qué sé yo en cuánto tiempo, estaremos viendo nosotros la recompensa de haber confiado en Dios en los momentos difíciles. Así que yo espero que esa también sea mi fe y tu fe, que aunque Él nos mate, porque así como dio la vida, Él tiene derecho a quitarla. Él es soberano y Él da y Él quita. Y como este mismo siervo lo dijera, sea el nombre de Jehová bendito, sea porque dé o sea porque quite. Pero nuestra fe debemos mantenerla sin fluctuar hasta el último día de nuestra vida. Vamos a orar. Yo quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que te bendiga y que te ayude y fortalezca tu fe. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por este gran hombre de fe llamado Job, un hombre que supo confesar su fe a pesar, Señor, de las circunstancias muy difíciles que él tuvo que pasar. Mantuvo su fe y estuvo dispuesto incluso a que tú le quitaras la vida sin renunciar a su fe. Así yo te pido, Señor, por todos los hermanos, por todas las hermanas que escuchan esta reflexión. Posiblemente estén pasando momentos muy difíciles, pero yo oro por ellos para que no flaqueen en su fe, sino que se mantengan firmes y que estén dispuestos no solamente a perder cosas materiales, a perder no solo la salud, sino a morir confesando que confían en ti. Te doy gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y espero que esta reflexión haya sido de bendición para nuestras vidas. Amén.